Bueno, muy interesante lo que teníamos ahí. Y bueno, y vamos a pasar también a una entrevista muy importante y estamos hablando de, obviamente, de la violencia de género. Estamos en el mes de la mujer y queremos establecer esto como un precedente también para que las mujeres de arriba, mi gente, puedan escuchar más, puedan ser más asesoradas acerca de la violencia de género. Y está con nosotros Yesenia Segovia, quien es asesora de género y protección de Plan de El Salvador. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Yesenia. Qué bueno tenerla acá y sobre todo abordar ese tema importante y delicado al mismo tiempo, ¿verdad? Del cual las mujeres son víctimas, y es la violencia de género. Así es. Gracias por la invitación, gracias por invitar a Plan para poder hablar sobre estos temas que ciertamente afectan a las mujeres en nuestro país, pero también afectan a las niñas, a las adolescentes. Es la violencia basada en género. Estamos hablando de todos los actos que atenten contra la integridad física, psicológica, espiritual, patrimonial de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. Y eso es muy importante verlo, porque la mayoría, cuando decimos violencia, siempre lo relacionamos con golpes, con algo físico, ¿verdad? Pero no con violencia psicológica, que creo que es lo que permanece como más aislado, invisible, ¿verdad? Así es. Y que no se puede probar muchas veces. ¿Cómo lo probamos? Es difícil, pero sí se puede. Y la violencia psicológica está presente en todos los otros tipos de violencia. Porque cuando se golpea a una mujer, por ejemplo, cuando se le afecta físicamente, también hay una violencia psicológica de por medio. Cuando se le priva de su derecho al patrimonio, a ser propietaria de sus bienes, de tener acceso y control de esos bienes, también hay una violencia psicológica implícita. Cuando es víctima de violencia sexual, de acoso sexual, de igual forma, implícitamente hay una violencia psicológica. Yo tengo una pregunta muy importante, porque a veces creemos que la violencia de género hacia la mujer solo se da de un hombre a una mujer, pero hoy en día las cosas están tan cambiadas que ahora, lastimosamente, siempre una mujer viene y ofende a otra mujer o violenta la integridad física o la integridad moral y psicológica de una mujer. ¿Qué se puede hacer también en ese sentido? Si esa ley también va a ser para ambos sexos. Sí, bueno, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia a las Mujeres plantea que se debe de velar por los derechos de las mujeres de cualquier edad, en donde sea el agresor o la persona que las esté violentando sea cualquiera, puede ser un hombre, puede ser una mujer, pero hay una razón y hay una relación de poder que es lo que está de por medio, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, las estadísticas indican que mayoritariamente y tristemente pues son hombres quienes mayoritariamente violentan a las mujeres. Por supuesto habrá casos también donde hay violencia de una mujer hacia otra mujer o de una mujer adulta hacia niñas y adolescentes. Sí. Habrá casos y también es importante mencionarlo y que se investigue también. Claro, y quisiera que nos explicara un poquito sobre los tipos de violencia de género que se da en las adolescentes, ¿qué es lo que más se registra acá en nuestro país? Sí, el acoso sexual, el abuso sexual están arriba en las estadísticas, ¿verdad? Es uno de los tipos de violencia que más afecta, porque es una violencia que no solo está afuera de la casa, sino que también está adentro de la casa. Increíble, es triste, pero es una realidad. Muchas veces son los familiares, el padre, el tío, el hermano, el abuelo, quienes son los que están abusando de estas niñas o de estas adolescentes. Entonces, esa es una de las violencias más frecuentes que se dan. A nivel de las escuelas, de los centros escolares, pues también el acoso sexual, el bullying es otra de las formas de violencia que están enfrentando y que está también relacionada con una situación de género, porque vemos que en las escuelas se conocen casos en donde a las niñas, a las adolescentes que no responden a un estereotipo de género, por ejemplo, las niñas que tienen a lo mejor sobrepeso, a las niñas que no son chelitas, que no, en fin, que no responden a un estereotipo, esa es una razón para ser objeto o víctima de bullying. Y no debería de ser así, porque se le está violentando sus derechos como ser humano. No importa su color ni su condición, ¿verdad? Pero ¿qué hace Plan para poder colaborar de alguna manera disminuir
estas violaciones? Como no, existen muchos proyectos y programas que se están impulsando en estos momentos para la prevención de la violencia basada en género. Se están desarrollando en comunidades en donde Plan trabaja o en centros escolares también, y consisten básicamente en capacitar y sensibilizar a niñas, adolescentes, pero también a niños, a muchachos y adolescentes, sobre sus derechos humanos, sobre la violencia basada en género, sobre la construcción social de los géneros, en fin, una serie de temáticas que están articuladas y que es un proceso permanente. Asimismo, se está también capacitando a padres y madres de familia, a docentes, porque el trabajo de prevención nos involucra a todos y todas. Es una labor constante, sistemática, que debe hacerse. Por otro lado, se están impulsando campañas también. Bueno, la campaña Por Ser Niña es una de ellas, que está dentro de sus ejes temáticos, está justamente la prevención de la violencia hacia las niñas, de la discriminación que enfrentan las niñas también. Hay otras campañas que se han impulsado en los últimos años en Plan, como la campaña Poner los 6 sentidos, que estaba enfocada a la prevención de la violencia sexual, al acoso sexual también, y fue una campaña muy interesante y muy educativa. Claro, bueno, ¿y qué debemos hacer también nosotros como personas que estamos quizás no sufriendo eso directamente acá, ¿verdad? Pero sí vemos que hay casos, vemos quizás a la vecina, vemos a la amiga, vemos a alguien que está sufriendo eso. ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos llegar y poderle enseñar que existe una ley que no tiene que dejar que esto suceda, y que por supuesto que el padre y madre, que son los encargados de cómo enseñarle a tratar a una mujer? Sí. Eso es muy importante, porque no sabemos cómo, los hombres no saben cómo tratar a una mujer, ni la misma mujer hacia otra. Claro, claro, qué bueno y qué importante su pregunta, porque lo primero que creo que es importante es ser empáticas y solidarios con esta persona que está siendo víctima de algún tipo de violencia, cualquier tipo. Cuando una persona está siendo víctima de violencia basada en género, muchas veces está imposibilitada emocionalmente y con recursos también para poder tomar una decisión, por ejemplo, para poner una denuncia. Emocionalmente no está en condiciones, porque cuando hay casos de violencia, lo primero que se ve afectada es la autoestima, la psique de la persona, de la mujer, de la niña, de la adolescente. Entonces, lo primero es mostrarse empáticas, solidarias, creerle lo que nos está diciendo, no culpabilizarla, no decirle, te gusta que te maltraten y por eso estás ahí. Cuando decimos eso, estamos revictimizando y culpabilizando a esta persona. Entonces, pues hay que hablarle, hay que plantearle la existencia de las leyes, de las normativas, de los programas con los que ahora se cuenta también y que son a favor de las mujeres, de la niñez. Importante tener todo ese tipo de conocimiento, ¿verdad? Sobre todo cuando la violación te daña tu integridad moral, tu integridad psicológica. Yo creo que es importante ese apoyo, ese conocimiento de que pueda tener de la ley, de cómo te puede apoyar realmente, porque muchas veces se desconoce y exacto, como usted dice, cuando hay un tipo de violencia así, uno se puede reprimir, exacto, aislar, y en lugar de buscar una solución o de verdad poner fin a un problema como este, ¿verdad? A lo mejor muchas mujeres están así en este momento. Sin duda. Aparte de todos esos esfuerzos que ustedes hacen como Plan, me imagino con un resto de instituciones en el país, ¿qué resultados han habido? ¿Cómo van esas estadísticas? Bueno, hay avances, es importante señalarlo también, hay avances en el tema de sensibilización a la población, en el tema también de promover la cultura de la denuncia. Encontramos a muchos y muchas funcionarias que sí están sensibilizados y comprometidos, sin embargo no es suficiente, porque por otro lado también nos encontramos con situaciones lamentables en donde, a pesar de cometer delitos atroces como los feminicidios, vemos que las personas quedan con 3 años de prisión, por ejemplo, ¿verdad? La vida de una mujer no vale tampoco como para que se reduzca a 3 años de prisión cuando ha habido un feminicidio. Entonces eso es también lamentable. Todavía hace falta mucho por hacer, promover esa denuncia, generar mayor sensibilidad y compromiso en las personas que deben de cumplir la ley y, por supuesto, como decía, a nivel de la población en general, ponernos también a favor de las víctimas, no en contra de las víctimas. Apoyarnos como mujeres, porque es triste cuando
alguien está en una situación así y no recibe el apoyo ni siquiera del mismo género, o sea, de la mujer en este caso. Es lamentable, es triste, lamentable. ¿verdad? Entonces, tiene toda la razón en ese punto de realmente apoyar y ver realmente cómo ha sido la situación y cómo podemos sacar a esta persona de ese problema para que pueda seguir adelante, porque no es de meses. No. Es Son histórico, años, ¿verdad? es histórico, sí, es un problema, como decía, porque la construcción de género, la sociedad machista no viene de ayer, no viene del año pasado, viene desde hace años y años. Pero es importante entonces empezar a hacer los cortes, empezar a reconocer esa desigualdad de poder en la que vivimos, en donde todavía las mujeres no tenemos garantizados al 100% nuestros derechos, aquí y en muchas partes del mundo, y a partir de eso entonces tener una también reivindicación en donde nos apoyemos también, eso es importante, claro, que como mujeres nos apoyemos y que promovamos esa sororidad entre nosotros, esa hermandad, esa amistad y esa alianza entre nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Acompañado de Plan El Salvador, muy importante, usted ya sabe, nos puede seguir también en Twitter como @PlanElSalvador. Y también el otro, tiene un teléfono también. Sí, pueden llamarnos también al 2264-4460. Ahí estamos para orientarles y para servirles. Excelente. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Nos vamos a un nuevo corte comercial, pero no se despeguen, vamos a regresar con más diversión en